Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola a toda nuestra audiencia y muy bienvenidos a este episodio. En los últimos años, la región ha destacado en concursos internacionales. Uno de ellos es el Global Majors Challenge de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa que invita a las ciudades de más de 100.000 habitantes a reimaginar los servicios más esenciales que proporcionan a sus poblaciones. Una iniciativa que las ciudades que participan en este proyecto pueden recibir financiación bastante generosa y con ello, pues justamente llevar a cabo estos proyectos. Latinoamérica parece ser una región bastante activa en todos los debates de innovación pública, diseño público, y muchas veces participamos de todo lo que se pueda. ¿Qué es lo que motiva a las ciudades latinoamericanas a participar en estas iniciativas y qué tanto en realidad estamos innovando? Bueno, para responder a esta pregunta, hoy nos acompaña Juan Felipe López, director ejecutivo de UNIT, una organización dedicada justamente a la innovación pública, al diseño público en Latinoamérica, y él, con una destacada trayectoria en el sector público chileno, pues ha liderado iniciativas claves para justamente transformar la gestión pública en la región. Hola Juan Felipe, ¿cómo estás? Hola Ángela, un gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros un gran honor, porque como hemos dicho, Juan Felipe tiene un gran recorrido en todas las cosas que son laboratorios de gobierno, sobre todo el Laboratorio de Gobierno de Chile, y bueno, siempre estar moviendo el tema. Justamente te quería preguntar, así como para empezar fuertes, ¿cómo definirías la innovación pública justamente en Latinoamérica? A ver, partimos cargaditos al inicio. Yo creo que te lo quiero plantear en tres términos. Primero, en el estatus en el que se encuentra. Luego me gustaría profundizar un poco en cómo yo interpreto la definición de innovación y después en qué es lo que está. A ver, en el estatus yo creo que la innovación pública en América Latina la definiría como un anhelo y una aspiración cada vez más creciente. Ese te diría que es el titular de la canción. O sea, cada vez más uno ve tanto a gobiernos nacionales y subnacionales, y particularmente los gobiernos locales, interesados por las lógicas de innovación. Ahora bien, si uno toma la definición de innovación pública, y aquí uno puede combinar distintas, desde la que ha sugerido Nesta el año 2007, que en el fondo son nuevas ideas útiles para las personas que se implementan, o la que está acuñando últimamente Bloomberg Philanthropies, que básicamente son como prácticas comprobadas, utilizadas de manera ambiciosa para mejorar la gestión. Yo te diría que el gran desafío que hoy día tiene América Latina en este tema respecto a la definición de innovación pública es cuán útiles para las personas y cuánta evidencia tenemos respecto de lo que para las personas y para los residentes de los territorios en América Latina las agendas de innovación pública son. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces la agenda de innovación pública en América Latina, o los temas en los cuales se tratan los proyectos de innovación pública en América Latina, son bastante endogámicos, lamentablemente, y muchas veces tienen que ver con preocupaciones que los servidores públicos, ya sea tomadores de decisión, gestores, etcétera, cualquier persona que trabaja en el sector público, considera que es un tema relevante, pero carecemos de tener buena evidencia respecto si esas problemáticas o esos temas también son relevantes para la ciudadanía. Y ahí yo te diría que, para cerrar tu pregunta, en el fondo, el estatus en el que se encuentra América Latina es en un tránsito, te diría, en hacer de que estos temas dejen de estar en la marginalidad, dejen de estar en el margen de las organizaciones y puedan ser parte del corazón de la gestión y adquieran un nivel de relevancia en la gestión que hasta el día de hoy no han logrado de manera sistémica. Ok, muy interesante. Esto estaría más en el cómo llevamos a cabo las cosas, ¿cierto? Te diría que en el cómo, y ahí yo creo que hay tres pistas que son fundamentales. Yo creo que hay desalineamientos que tienen precisamente que ver con el cómo, que hacen toda la diferencia. O sea, cuando uno se dedica
a proyectos que están totalmente alineados con las prioridades del líder local o la autoridad. Cuando los temas en los cuales uno trabaja tienen directa relación con aquellos temas para los cuales hay presupuesto, hay equipo, y también los temas en los que uno trabaja tienen un buen balance entre preocupaciones de la institución versus los temas que realmente le importan a los residentes, solo ahí, en el fondo, hay un terreno fértil para poder avanzar. O sea, el cómo te diría que es menos relevante que estos tres factores. Y muchas veces se nos olvida que estar alineados con las prioridades de la autoridad es fundamental, o si no nos desdibujamos totalmente en la relevancia, si no tenemos alineados presupuestos, equipos, recursos, es muy difícil poder incorporar una lógica de innovación porque va a estar siempre como siendo como un apéndice que nos cuesta incorporar a la lógica de gestión. Y ya si no tenemos evidencia de los residentes respecto de aquellos temas que de verdad le preocupan a ellos, no que los funcionarios públicos creen que les preocupan a ellos, el cómo se transforma en algo que es accesorio. O sea, hay millones de formas de cómo resolver el cómo. Pero si no tenemos resueltos estos tres elementos que creo que son anteriores, es muy difícil avanzar en el cómo. Yo creo que hoy día el ecosistema de innovación pública en América Latina, te diría a nivel de lo que el ecosistema internacional está aportando en cuanto a visión, redes, las consultoras en cuanto a métodos, en cuanto a un conjunto de cosas, yo creo que el cómo está resuelto. Yo creo que hoy día si alguien quiere dedicarse a hacer innovación en el sector público, puede participar de un taller, de un webinar, descarga, toolkits. O sea, la conversación está, las herramientas están. O sea, el cómo te diría que hoy día, hace 10 años era un problema, hoy día ya no. Hoy día el gran desafío está en cómo estos temas empiezan a ser relevantes y es cómo estructuramos estratégicamente estos temas. Porque sentarnos a hablar de innovación y pegar post-it en la pared lo puede hacer cualquiera. Pero mover la aguja organizacionalmente respecto a un servicio que le transforme la vida a los residentes, eso en verdad lo han hecho pocas organizaciones. Interesante y sobre todo este aspecto de con los ciudadanos. Yo me acuerdo, bueno, en un reporte de la OECD como en el 2023 o 2024 hablaban, no sé, cuáles son los retos de esos empleados públicos del futuro. Y claro, sí, ¿cómo se dice? Data literacy. Bueno, saber trabajar con datos y todo esto, sí, pero lo que más me llamó la atención y lo más importante era hacer que, o sí, asegurarse de que estos futuros servidores públicos pudieran efectivamente trabajar con la gente. Y creo que esto se adapta muy bien a lo que dijiste, que es responder de verdad a lo que los residentes de esas ciudades o países necesitan, quieren y están solicitando. Y aquí, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando estábamos hablando, o bueno, en UNIT, uno de los blogs decía frente a ustedes como colaboradores de Bloomberg Philanthropies para llevar a cabo esta convocatoria. Tú decías algo como pudimos ratificar lo fundamental que es dotar a los servidores públicos con herramientas y conocimientos en estas dimensiones. La meta es que puedan desplegar procesos de innovación pública rigurosos con impacto, basados en evidencia y en armonía con las estructuras administrativas del sector público y justamente esto de lo que estabas hablando. Y entonces, teniendo en cuenta todo este gran paréntesis, quisiera de pronto que nos contaras un poco más cómo es que UNIT se une a Bloomberg Philanthropies y qué es lo que han podido de pronto identificar de los proyectos que envían para ser revisados. Qué se está moviendo? Ujú. Sí, a ver, respecto a tu primera pregunta, ¿cómo nos unimos a ser partners? Yo creo que en este tipo de alianzas no son de la noche a la mañana y esto es algo que venimos construyendo como una buena alianza, se te diría exactamente 10 años. Eh, los socios de UNIT fuimos los creadores del laboratorio de gobierno, después fui su primer director ejecutivo, Nicolás, otro de los socios de UNIT, fue el director de estrategia y hizo
su tesis de doctorado en RCA, en diseño de servicios con el laboratorio de gobierno, y la tercera socia de UNIT, Catalina, era la coordinadora de metodologías de investigación y estuvo a cargo de los proyectos más importantes que tuvimos en el laboratorio de gobierno. Y desde ahí iniciamos una conversación con Bloomberg Philanthropies, porque veíamos nosotros siempre, y esto tal vez puede ser, estas cosas se van mezclando, pero tal vez por mi experiencia en el mundo municipal, yo en Londres había trabajado también en el Center for Cities por 2 años, o sea, teníamos un particular interés por la dimensión territorial comunal de las innovaciones a nivel nacional. Y siempre nos fue muy fluida la conversación con Bloomberg Philanthropies, desde el punto de vista del enfoque, el rol de los alcaldes, cómo las estrategias tienen que ser bottom-up, independiente que hayan decisiones muy estratégicas o unas visiones que son siempre más que nada top-down. Y desde ahí empezamos a conversar con ellos se transformaron en partners de algunas iniciativas del laboratorio de gobierno, después me invitaron a ser parte del jurado para el Mayor's Talent de la versión del 2016 en América Latina, y después ya en UNIT mantuvimos ese diálogo y ya llevamos 2 versiones del Mayor's Challenge donde hemos sido los delivery partners para toda la fase de preparar a las ciudades para elegir sus problemas y elegir su idea innovadora. Que pareciera ser algo relativamente rudimentario, pero es bien complejo, porque en el fondo, volviendo a tu pregunta y a la segunda parte de tu pregunta, eh, los servidores públicos tienen una buena noción de dónde están los problemas en los cuales quieren innovar. Pero tú nombrabas una frase que está escrito en ese artículo que tú mencionabas que me tocó escribir, que tiene que ver con la data que existe, con la evidencia que existe. Porque muchas veces sentado en un escritorio del sector público, cuesta sostener un supuesto con evidencia rigurosa respecto de qué es lo que le pasa a los residentes. Entonces muchas veces nosotros decimos, oye, en el sector público se dice, me tocó ver mucho en las postulaciones, que nos tocó ayudarlos a primero mejorar su problema y después, en función de eso, mejorar su idea. El principal problema de esta comuna o de esta ciudad es la poca participación ciudadana. Pero si tú vas a preguntarle a los residentes de esa comuna, te dicen que el principal problema es la seguridad, la salud, la movilidad, son otras cosas, el empleo, la calidad del empleo. Entonces tú les preguntas a los servidores públicos, les dices, bueno, ¿qué evidencia tienes para decir tú que la participación es mala? Entonces te dicen, sí, mira, en los últimos cabildos que yo hice la participación fue baja. Sí, no, perfecto, pero a ver, tú haces un proceso de participación ciudadana porque tú crees en la democracia y eso está bien y hay que hacerlo. Pero no, yo no veo a los residentes de tu ciudad que te estén pidiendo en la alcaldía más participación, más participación. Te piden otras cosas. Te piden mejor seguridad laboral para las mujeres, mejor protección para los niños, mejor seguridad en general. Entonces, es interesante el diálogo que se empieza a generar con las ciudades y con los municipios de decir, ok, aquí si en algo puede aportar el diseño centrado en las personas o la innovación basada en diseño o el diseño de servicios, es que aquí hay 2 tipos de usuarios. No solamente el usuario final, sino que también el usuario intermedio, que el usuario intermedio es el funcionario público, el servidor público. Y por lo tanto, un buen tema en el cual trabajar tiene que necesariamente ser una buena síntesis en lo que el municipio o la ciudad quiere y lo que sus residentes también anhelan y desean. Entonces yo te diría que eso en América Latina está muy presente. O sea, hay mucho fervor por participar, por mejorar, por transformar su gestión. Nos tocó verlo. O sea, el entusiasmo de las ciudades de América Latina, diría desde México hasta Chile en el sur, es impresionante. O sea, las ganas de poder transformar sus servicios, de ser parte de algo, de poder, en el fondo, yo te diría que si hay un gran aporte que tiene Bloomberg Philanthropies a la discusión de innovación pública a nivel local, te diría que son 2 cosas. Uno, que hacen de la innovación pública un tema relevante. Primero, porque aportan con financiamiento no para cosas chicas, sino que aportan con financiamiento para mejorar capacidades, para transformar sistemas, y eso te hace toda la diferencia. Y lo segundo es que te hacen parte de una red global, de una conversación global, que muchos municipios necesitan. Y necesitan por 2 cosas. Te diría, necesitan para saber que comparten las mismas preguntas en un ecosistema mayor. Son las mismas preguntas. Puede que la forma de resolverlo sean distintas en un contexto de otro,
pero es agradable darse cuenta para un municipio, no sé, de Hermosillo en México, de Cali en Colombia, de, no sé, de Córdoba en Argentina, de Pudahuel en Chile, que tú digas, wow, esto que a nosotros nos pasa, también le pasa a Noruega, también le pasa a Estados Unidos, también le pasa a Portugal, también le pasa a países de África, del sudeste asiático. O sea, te transportan a una comunidad y a una red donde en el fondo tú dices, esto sí se puede hacer y estamos haciendo más o menos lo mismo. Y en ese sentido yo te diría que claro, que el principal desafío es hacer de esto sostenible en el tiempo, sobre todo porque, nada, entre los cambios de autoridad y los cambios de equipos, hay mucha rotación en lo que desde el punto de vista de la innovación se ha llamado la inconsistencia dinámica, en el fondo cómo tú logras romper el ciclo de las autoridades institucionales y cómo en el fondo generas verdaderamente capacidades en los equipos que hagan de estas cosas soluciones sostenibles que le agreguen valor a la gente. Y entonces, en tu experiencia o con todo lo que han visto durante estos años en el Major Challenge, ¿crees que tenemos con qué en América Latina servidores que estén en capacidad de, como decimos en Colombia, remangarse las manos de la camisa y ponerse a trabajar en esta perspectiva? Mira, las comparaciones siempre son odiosas, pero por lo que me ha tocado ver globalmente, América Latina tiene un nivel de pasión por este tema que me cuesta verlo en otros lugares. La pasión no es todo, pero es un buen punto de partida. Yo diría que hay muchas ganas, mucha pasión, mucha energía por, por contribuir, por transformar, por hacer algo que realmente sea significativo. Y yo creo que hay algo en América Latina que es distintivo a otras partes del mundo, te diría que es esa energía positiva, y tal vez tiene que ver con la cultura de América Latina, en el fondo de luchar históricamente con la adversidad, en el fondo siempre estar mirando que otros van tal vez un paso más adelante institucionalmente y querer legítimamente modernizar las instituciones, hacer crecer las sociedades, etcétera. Y yo creo que ese empuje es algo muy distintivo que además es muy reconocido globalmente. O sea, a nosotros que nos toca nos dicen, oye, pero ¿qué pasa en América Latina? Que hay tanto interés, que hay tantas ganas, que hay tanta energía, como que si hay algo bueno que le aporta a América Latina y el Caribe, te diría yo, al ecosistema global de innovación pública, es entusiasmo, pasión, energía y algo que se habla poco, pero le aporta alegría, porque pareciera ser que muchos de estos temas, de repente los temas de la gestión pública, son sesudos, son pesados, son de papers, y al final la innovación pública solo puede ocurrir en ecosistemas donde la gente tenga confianza, y para tener confianza, si es que no hay un estado de ánimo proclive, es muy difícil que eso se instale y florezca. Y ahorita que hablas de la confianza, no me quiero extender mucho sobre este tema, pero en América Latina, cuando vemos el Latino Barómetro, por ejemplo, es una región donde hay muchísima desconfianza y sobre todo al Estado, pero no sé por qué tenemos una fe, creo, más que algo vamos a poder hacer, sobre todo sí, presupuestos generosos como los que da Bloomberg, pero a mí me parece que de pronto tenemos esta pasión, pero en la sostenibilidad en largo plazo, ahí me queda como un gran punto de interrogación. Y en tu perspectiva, de tu experiencia, ¿cuál serían como los dos palos en la rueda de la sostenibilidad para los municipios de América Latina? Mira, yo solo quiero reforzar tu punto. Yo creo que nosotros tenemos como un superávit de narrativa y un déficit de delivery en América Latina. O sea, contando historia, yo creo que América Latina es lejos la mejor región del mundo. O sea, con buena historia y encima que estamos imbuidos por muchos tipos de narrativas mágicas, fantasiosas, en fin. O sea, yo creo que si hay algo que tenemos es que oralmente América Latina tiene el top one. Pero en la tradición oral todos sabemos que no hay delivery necesariamente. Y yo te diría que ahí las dos principales barreras tienen que ver con, a ver, uno,
Eh, yo creo que hay una desconexión entre la ambición de transformación y la realidad institucional. Somos muy buenos en América Latina y América Latina es muy buena para diseñar institucionalmente como unos procesos de cambio que teóricamente funcionan perfecto, pero que uno mira la realidad organizacional y uno dice, aquí no tengo palancas donde tocar. O el diseño que yo hago conceptual y teórico de esta innovación, de esta transformación, de esta modernización, no tiene ninguna correlación con mi capacidad institucional. Y esto no digo que no tenga arreglo, yo digo, uno tiene que diseñar el mejor servicio posible considerando las dimensiones institucionales que existen y eso transformarlo como un problema de diseño. Yo siempre he escuchado, y me ha tocado ver con mucha te diría con mucha vergüenza escuchar a mucha gente que dice, oye, nosotros hicimos desde el sector privado hasta el sector público. Así como, oye, hicimos un rediseño espectacular de esto, pero hay que archivado en un cajón, pues no lo supieron implementar. Es que si la innovación no lleva de la mano diseño y implementación dentro de un mismo proceso, es un mal proceso. Y ahí hay una simetría que hay que resolver. O sea, la implementación no es ajena al proceso de innovación. Y ahí yo digo que esta narrativa, este diseño más conceptual de las cosas, si es que no se piensa desde la complejidad y desde la precariedad operacional de los sistemas institucionales, es imposible que podamos avanzar y romper esa barrera. Y lo segundo, te diría, es que me ha tocado ver que hay pocas rutinas sostenidas en el tiempo de gestión. Esto requiere disciplina. Esto no es solamente inspiración, esto también es transpiración. Estas son rutinas permanentes, de tocar base semanalmente, de ponerle método al trabajo, de tener gobernanzas de proyectos, de estar permanentemente alineando los indicadores con los progresos de los proyectos. O sea, como que hay una torpe discusión respecto de que los procesos de innovación son poco menos como unas fantasías que están en el aire. No, la innovación es un proceso muy riguroso que tiene un método, que obviamente tiene métodos creativos y experimentales, pero eso no lo hace menos riguroso. Y eso muchas veces se confunde, malamente. Y se confunde también, yo creo, porque me encantaría que haya más personas de otras disciplinas que no sean del mundo del diseño y del diseño de servicios que puedan hablar con mucha legitimidad de diseño de servicios. Estoy pensando en los abogados, en los ingenieros, en los economistas, que son personas que han estado, te diría que más comúnmente representadas en el quehacer del sector público en los últimos décadas, siglos te diría, que ellos también vean en la disciplina del diseño y en el enfoque del diseño como una forma de hacer buena síntesis entre la creatividad y la experimentación con procesos más rigurosos. Entonces te diría que ahí hay dos barreras que yo creo que es importante reconocerlas, porque si no vamos a estar en América Latina presos de esta autocomplacencia de que tenemos energía, tenemos empuje, etcétera, pero no hay sostenibilidad ni impacto en los procesos y proyectos de innovación que llevamos a cabo. Claro, y si hacemos una comparación con el ser humano, hay como que si tengo ganas y hago algo pero no funciona en el tiempo, me desmotivo. Y la innovación también es muy rigurosa, pero tiene mucho de momentum, de poder capitalizar esas ganas que se tienen y esos espacios que se han conquistado también. Y por eso quiero ¿Puedo, preguntar, dime, puedo agregar algo antes? Porque yo creo que claro, hay un tema que también se olvida en esta discusión. Tú dijiste el tema del momentum. ajá, Y en mi experiencia, la pérdida de momentum, bueno, o pasa muchas veces por flojera o por así como ya desinterés y desidia, como en el fondo decir uno deja estar las cosas, pero te diría que hay un elemento que es fundamental, que me ha tocado ver mucho. Nosotros hemos trabajado, nos ha tocado interactuar con más de 220 municipios en los últimos 7 años de 18 países de América Latina. Y hay un factor que se habla poco, que es la dimensión de la conflictividad política y del poder. O sea, ujú, si uno no considera ese ingrediente como parte central de un proceso de innovación en el sector público, el proyecto va a morir y va a decaer. Porque estos procesos están metidos en la lógica del poder y se habla poco del poder. Porque pareciera ser que hablar del poder es hablar de política y como que uno dice, bueno, aquí somos como escépticos a la política. No, hay que hablar de política y hay que hablar de que hay personas que son autoridades electas, que tienen votos, hay personas que quieren que
que esa autoridad electa no se reelija, hay personas que vienen de administraciones anteriores y no necesariamente son muy colaboradoras, otras sí, otras no, hay fuerzas exógenas a las instituciones que de repente atentan políticamente también. Y si ese ingrediente no lo metemos a la ecuación para entender cómo poder llevar adelante un proceso de innovación, yo te diría que es como una tercera barrera de la que se habla poco de por qué los proyectos fracasan también. Ujú. Claro, tienes razón. Y ahorita me estoy dando cuenta que muchas veces uno llevando proyectos en el sector público, sobre todo este corte un poco de diseño, se le olvida poner dentro de los stakeholders justamente al gobierno de turno. Pero tiene algo de tabú también ponerlo. Uno es como lo pongo, no lo pongo. Bueno, no lo voy a poner porque no me lo van a borrar de todas formas si digo algo. Y justamente no se puede porque es el contexto lo que hace ahí la importancia de saber entender estratégicamente y cómo ese cambio de poder también va a impactar un proyecto que muchas veces se piensa a largo plazo, ¿no? Totalmente, y aparte que uno puede no gustarle lidiar con el poder, pero si uno quiere que sus proyectos sean exitosos, tiene que entrar en la lógica de entender el poder y las fuerzas de poder que están ahí. Entonces, yo creo que mucho de lo que tiene que ver esta conversación, yo sé que te estoy interrumpiendo con tu pregunta, Ángela, y hemos estado profundizando en No. esto, pero bueno, mucho de lo que tiene que ver con esta conversación, por eso nosotros en UNIT decimos, nosotros hacemos diseño estratégico de servicios, porque diseño de servicios yo creo que lo puede hacer cualquier persona que participa de algún curso de entrenamiento, ya sea un diplomado, un magíster, la carrera, etcétera. Pero la dimensión estratégica de servicios inmediatamente te pone en una perspectiva en que tú logras entender la relevancia que se requiere un proceso como este para la organización y para el contexto sociopolítico, cultural en el que estás operando. Si no, está este clásico como meme que ya anda dando vueltas que todos podemos dibujar blueprints, pero eso no significa que se van a implementar. Y no se implementan precisamente porque no hay una aproximación estratégica al diseño de servicios, sino más bien una aproximación tecnocrática de método. Y con esto termino con esto. Yo soy licenciado en Historia de formación y después tengo una maestría en Gestión Pública. Y soy como un devenido en diseñador. O sea, soy director ejecutivo de una consultora de diseño de servicios que opera a nivel latinoamericano, pero yo no reniego de mi origen disciplinar. Pero actualmente me toca, yo trabajando 10 años en diseño de servicios. Me acuerdo cuando montamos el laboratorio de gobierno, nosotros en el primer año, te diría que los primeros 6 meses, este número siempre me voy a acordar, hablamos con 187 organizaciones para aprender. Hablamos con organizaciones públicas, privadas, la academia y todo, y hablamos con mucha academia. Hablamos, te diría que en Chile yo me pasé por todas las escuelas de diseño de Chile, con escuelas de ingeniería, con escuelas de sociología, ciencia política, y siempre me llamó la atención y el primer insight que tuve es que cuando las disciplinas en general hablan de lo que hacen, siempre hablan del valor que crean. Y en general, cuando hablas con un diseñador, hablan de los métodos de diseño. Un ingeniero te habla del puente que va a construir, del edificio que va a crear, de la tecnología que va a inventar. Un diseñador te habla de los métodos para un taller de codiseño. Y tú dices, pero ¿dónde está puesto el valor de la disciplina en la sociedad, en la economía? ¿Cómo el diseño crea valor? Y ahí yo digo que hay algo muy pendiente. Y por eso que la dimensión estratégica del diseño me parece que es un elemento fundamental que pocas veces está puesto sobre la mesa, porque al final la dimensión estratégica tiene que ver con cómo un enfoque, que yo soy un 100% convencido de que es necesario para el mundo. O sea, hoy día tú ves las grandes compañías del mundo tienen todas gerencias de diseño estratégico, en el fondo de cómo vamos a mejorar nuestro negocio a partir de un pensamiento de diseño estratégico. Entonces yo digo, eso también tiene que estar para el sector público. Y ahí tenemos un déficit. Pero bueno, ¿crees que una consecuencia de este, por ejemplo, Majors Challenge, que bueno, pues tiene plata, entonces la gente se anima también a participar por la plata, ha tenido consecuencias positivas justamente en la forma en que las municipalidades están estructurando sus proyectos o queda relegado solo
al proyecto de Majors Challenge, al acompañamiento que hace UNIT u otras consultoras u otro coach en proyectos. Y te lo pregunto porque en el 2021 yo participé como coach de unas ciudades en España justamente para mejorar las aplicaciones o las postulaciones que tenían al Majors Challenge y seguí con la relación con una ciudad y como 3 años después me dice, no, porque yo siempre me acuerdo que tú nos decías, no le metan todo al proyecto, esto no es un árbol de Navidad donde tú le metes todos los adornos, seleccione muy bien eso que quieren llegar a hacer y cómo lo van a llegar a hacer, porque si no, no es un proyecto, es como una génesis de cualquier cosa y no saben después cómo hacerlo operativo. Entonces, al menos creo que a alguien le quedó eso por ahí, no sé de la perspectiva de UNIT y de ustedes, si han visto que hay esta capacidad para mejorar proyectos o no. Mira, a ver, yo te diría que, a ver, sacando de lado el tema de los recursos que pone Bloomberg, que sin duda son relevantes porque hace que inmediatamente estemos hablando de transformaciones realmente estructurantes para la ciudad. O sea, no estamos hablando aquí de lo que se llaman como los pet projects y una cosita por aquí, una cosita por allá. O sea, el tema de los recursos es relevante, pero yo te diría que la principal contribución de un programa como este, porque más que un concurso es un programa, yo te diría que tiene que ver con algunos elementos. Primero, inmediatamente sumerge a los servidores públicos que están interactuando con Bloomberg Philanthropies en un método profesional para gestionar la innovación. Y eso de por sí te cambia la perspectiva de cómo la innovación tiene que instalarse en un municipio. O sea, esto no es algo divertido, simpático, agradable, con unas metodologías. No, esto es profesional, esto es trabajo, es rigor, es data driven, residence driven. O sea, como decir, wow, chuta, nos estamos metiendo en algo que todos queremos, todos anhelamos, pero esto es serio. Eso es lo primero. O sea, eso ya genera como una noción de obligar a los servidores públicos a decir, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Segundo, yo creo que los efectos en las personas que participan de estos procesos por rápidos o cortos que sean, porque el proceso de postulación dura 2 meses, o sea, la interacción ahí, lo que tú cuentas con los mentores son semanales, en fin, tal vez, pero logran ellos interactuar bastante con cierto tipo de metodologías, con enfoque, con tipo de conversación, etcétera. Y yo creo que hay transformaciones en distintos niveles. Primero hay transformaciones individuales respecto de mentalidad y práctica. O sea, yo te puedo asegurar que todas las personas que han tocado base con alguna parte de este proyecto, como que ya miran las cosas de una manera distinta, ya se hacen preguntas de forma distinta y han logrado modificar alguna práctica recurrente de su día a día en algo. Por último, en salir a mirar a los residentes de tu territorio y decir, chuta, ya, yo no tengo la razón solamente, tengo que mirarlos a ellos. Eso ya es un logro, porque la endogamia o la autocomplacencia de investigación, de tomar evidencia, es brutal. Ojo, no solo el sector público, también el sector privado. Y tercero, te diría que hay algo que pasa en los equipos. O sea, los equipos empiezan a darse cuenta que, no sé, pues porque se forman equipos producto del concurso que vengan de distintas áreas, que no necesariamente sea la unidad como de gestión la que está a cargo, sino que participe tal vez la persona de fiscalía, la persona de administración y finanzas. Y te diría que hay un otro elemento que esto va teniendo cosas virtuosas. Déjame ponerte el caso de la municipalidad de Renca en Chile. Renca participó en el 2021, fue finalista, no ganó, a diferencia que a nosotros nos tocó ver también muy de cerca las manzanas de cuidados de Bogotá. Yo diría que eran dos proyectos así que estaban bien interesantes desde el punto de vista de la conceptualización. Pero ¿qué es lo que le pasó a Renca? Renca se metió en esta lógica y empezó a ser parte de una red global. Al alcalde lo invitaron al programa de Bloomberg de liderazgo con otros 50 alcaldes. Empezó a participar de otros foros y le empezó a llegar financiamiento. Ellos tienen una institución que se llama La Fábrica, que nosotros en UNIT diseñamos conceptualmente y ayudamos a fortalecer. Y hoy día La Fábrica es un referente en Chile, un polo de innovación y emprendimiento no solamente para la comuna, sino que para otros actores, porque precisamente se han empezado a dar sinergias y relaciones virtuosas
solo por haber sido parte de la red o de haber participado del contacto y tenido acceso a ese conocimiento o a esa red de Bloomberg. Entonces, casos como el de Renca te podría nombrar 20 en América Latina, pero me parece particularmente importante porque al final de lo que se trata esto es de ir tejiendo una red que tiene múltiples capas, porque la innovación en el sector público ocurre cuando hay liderazgo con capacidades y con visión y con herramientas, cuando hay equipos con capacidades, cuando hay una visión, cuando hay acceso a redes, cuando hay acceso a financiamiento, cuando hay un diálogo público-privado, cuando hay un vínculo y un vaso comunicante con los residentes de tu territorio. Y el caso de Renca me parece que en el fondo ilustra, como ningún otro, te diría yo, cómo un programa como el Mayor's Talent ayuda a catapultar a una comuna, a un municipio, a una alcaldía, hacia otro nivel respecto de las capacidades y las posibilidades que tiene para maximizar su agenda de innovación y poner la innovación al centro de la gestión de manera más sistémica. Está interesante y muy bien positivo, ¿no? Pero de pronto para ser un poco abogada del diablo, ¿no? Abogada Sí. del diablo, em, ¿qué has visto de errores comunes que se cometen a pesar de los años, a pesar de que haya una visión de diseño estratégico, a pesar de que hayan muchas metodologías, como decías, cursos, que todavía, errores que todavía se cometen justamente en este tipo de proyectos y en este tipo de Sí. programas? A ver, yo te diría a ver, y me ha tocado verlo mucho con el Major Challenge, pero también otros programas. Además, en UNIT hemos trabajado con municipios rurales en América Latina, o sea, me ha tocado trabajar con el municipio rural del país más pobre de América Latina, o sea, desde eso hasta el municipio de Sao Paulo, o sea, como dos escalas muy distintas, o sea, nos ha tocado trabajar con todos los grises que hay entre medio. Yo te diría que el principal más que error, pero la principal desafío que tienen los municipios es que cuando, primero, una mala concepción no basada en evidencia de los problemas. O sea, juntan dos datos, alguien les dijo alguna cosa y dicen aquí hay un problema y realmente ahí no hay un problema. O ese problema no es relevante para los residentes, o de frentón es un problema que está mal estructurado, que las raíces no están claras, que tal vez es un ámbito que puede describir un área de un problema, pero el problema específico no está claro y hay poca inversión en determinar cuáles son los problemas a los que enfrentan las gestiones. Obviamente, hay clásicos problemas que uno no tiene para qué ser erudito en investigador y uno puede decir, sí, los problemas de transporte, la seguridad, pero ¿qué en transporte? ¿Qué en Ujú, ujú. seguridad? ¿Qué en movilidad? Y ahí empiezan a haber problemas. Lo segundo es que, es que a veces hay un cierto olvido de lo relevante que es prototipar con los residentes la solución o la hipótesis de solución que uno tiene. Porque uno dice, ya perfecto, supongamos que tenemos un problema súper bien definido. Mira, pero para este problema estas son las soluciones. Y uno la implementa. Y uno dice después, pero esta cuestión le pasó por arriba, le pasó por el lado a los residentes. No hay atracción, no hay química con ellos. Y es porque en el fondo no hubo un ejercicio de validar hipótesis con ellos, de testear hipótesis con ellos, y ahí uno se va como caballo desbocado para adelante implementando una solución. Yo lo entiendo, porque las lógicas del sector público, particularmente en América Latina, que son anuales, que exigen implementar hacia final de año, ese es el KPI que la autoridad tiene. O sea, yo entiendo que el frenesí de la implementación hace que de repente uno sacrifique, de repente entendimientos más complejos de cómo mejorar una solución, pero yo diría que ahí hay dos errores fundamentales. Y lo tercero, que esto ya me parece francamente ya así como terquedad llevado al 500.000, es perseverar en aquellos temas que no son prioridad para la autoridad. O sea, eso está destinado al fracaso. Porque al final la autoridad encarna un programa y un ideario y una agenda. Entonces, esta típica cosa, no, es que mi jefe no me entiende, mi jefatura no me entiende, la autoridad no me entiende. Mira, dos cosas. O tú no le sabes explicar en su lenguaje, o de frentón no entra en su mentalidad y en su esquema de cómo él quiere transformar. Si tú no logras explicarle en sus palabras, en su mindset, lo que esto le puede agregar valor a eso, es un problema tuyo, no es de él. Él es la autoridad. Él fue electo con los votos, él tiene sobre su hombro la gestión administrativa y política del municipio, o esa persona, cuando digo él, la autoridad, esa persona. Entonces digo,
siempre a mí me ha tocado escuchar este lamento como mi jefatura no me entiende, es que yo sé perfectamente lo que hay que hacer, es que no, tal vez o no logras hablarle en su lenguaje. Nosotros en el laboratorio de gobierno nos pasamos un año hablando de Agile, Scrum, whatever, 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 y todos nuestros principales stakeholders, que eran miembros de un directorio, que eran viceministros, jefes de servicio, jefes de división, hablaban en el lenguaje de la gestión pública. Y al final lo que hicimos fue, ¿sabes qué más? Con todo el equipo, no vamos a hablar más en Spanglish, más en términos de innovación, más en términos de Lean Startup, ni de nada. Todo lo vamos a hablar en términos de gestión pública. Y nos empezamos a entender, porque empezamos a hablar en el lenguaje de nuestras jefaturas. Y empezó a fluir, y nos empezamos a entender, y hubo más confianza, y empezamos a hacer más cosas. No te estoy diciendo que con el lenguaje se resuelve todo, pero esto de que este error como, ellos son unos torpes que no me entienden. No, ¿qué has hecho tú para modificar tu lenguaje para hablar en el de ellos? Y resuelto eso, ya, pues también, si te están diciendo que este proyecto no, porque su tema no es prioritario, es que no es prioritario. No es prioritario para él, para ella, para esa persona que está a cargo de la institución. Y ahí yo creo que hay mucha tosudez. Y en la burocracia de América Latina, como que la otra cara de la moneda de la energía, de la pasión y el entusiasmo es como la tosudez respecto a eh, condiciones de borde que no nos gustan. ¿Qué es tosudas para Como ti? O ser bueno, para que nos como, ser expliquen este como término para que... perseverar en una idea a pesar de que te digan que no lo haga. Es como el niño que quiere comer helado y le dicen no, 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 y hace un berrinche que quiero helado, que quiero helado, que quiero helado. No, 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 no seas tosudo, no insistas con un tema que te están diciendo en todos los tonos, en todos los colores que no va a funcionar y que no está dentro de mi prioridad. O porque no tengo recursos, o porque no está el estado de ánimo político para poder avanzar en eso, o porque no está dentro de mis prioridades como autoridad. Entonces, o sea, yo encuentro que todos servidores públicos tienen derecho a exponerle a las jefaturas lo que creen deseable para el proyecto de gestión, pero creo que hay máximo dos oportunidades para hacerlo. Si a la segunda ya es no, es que uno no juntó la evidencia, no fue persuasivo, no habló en el lenguaje, ya no nomás, o sea, avancemos con otro tema. Y ahí se pierde mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Y ya vamos cerrando un poco el episodio y te tengo dos preguntas. Básicamente, la primera es si pudieras cambiar una cosa en la forma en que los gobiernos de América Latina están adoptando la lógica de innovación, ¿qué sería? Yo creo que es un resumen de todo lo que hemos estado hablando ahora, que es innovar en aquellos temas que de verdad sean relevantes para la institución. Eh, y también, y esto en combinación con partir por aquellos temas, porque muchas veces las agendas de innovación, cuando están partiendo, se hacen al alero de temas que son muy complejos. El cambio climático, como innovemos en aquellos temas complejos que no podemos resolver. De repente hay que partir por algo muy sencillo, que sea parte el tema más relevante de la gestión, pero tal vez partamos por un proyecto sencillo, cosa que podamos demostrar rápidamente el valor que tiene. Y de ahí seguimos escalando. El principal error que se comete, y te diría que por favor no lo hagan, es, está bien elegir un tema relevante para la gestión, pero no elegir el tema más complejo, sino que elegir el tema más relevante, el área más relevante y el proyecto más sencillo. Van a haber críticas. A nosotros en el laboratorio de gobierno nosotros partimos por un tema súper relevante, que era la energía, pero partimos por un tema súper cosmético, que era la transformación de las cuentas de la luz. Uno dice, pucha, me hubiera encantado que el primer proyecto del laboratorio de gobierno en Chile, cuando estemos partiendo, haya sido encontrar una solución innovadora para resolver el tema del cambio climático en Chile, o de la movilidad, o de la desigualdad territorial, temas que en verdad uno dice, wow, estos son temas realmente estructurales. Elegimos un tema relevante, que era la energía. No hay tema hoy día tanto o más relevante como la energía hoy día en los países, etcétera, etcétera, pero partimos por un tema súper, súper concreto e incluso cosmético. No fuimos exentos de crítica, pero eso permitió mostrar material y visual y operacionalmente un resultado muy concreto que hoy día ese instrumento está en los 9 millones de hogares que tiene Chile, y la gente lo puede ver todos los días y ahí está. Entonces, volviendo a lo anterior, en la narrativa fantástica
que tiene América Latina, también se requiere complementarse con productos muy concretos que sean tangibles y que le cambien la vida a las personas y que esos productos hablen por sí solos. Y en ese sentido que los voceros de la transformación sean los instrumentos de política pública, los servicios de política pública, los programas públicos y no las personas que estuvieron detrás. Perfecto. Sí, eso es ser muy estratégico también. Tenemos que ser más estratégicos en los proyectos que estamos mandando y pensándonos. Y Exacto. finalmente, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el año 2025 para UNIT y su propósito frente a la innovación pública en América Latina? Mira, para Unit nosotros vamos a cumplimos 7 años. Eh, Estamos en un momento en que hemos ido consolidando nuestro modelo de servicio, incluso nuestro modelo de negocio. Nosotros somos una consultora, pero que tiene vocación pública en ese sentido, de creación de valor público. Y, y yo creo que el 2025 ya está siendo un año bueno porque hemos logrado cosechar muchos aprendizajes de, que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que en este año hemos ido depurando muy bien el tipo de alianzas para poder generar valor, el rol que juegan los organismos multilaterales, en las alianzas para trabajar con gobiernos locales, o sea, lo que hace Bloomberg Philanthropies, que hace CAF, que hace el BID, que hacen otras entre filantrópicas y organismos internacionales para poder meterse en los territorios es una forma que no ha sido bien interesante. Y también te diría que es algo que se habla poco, que es el rol que tiene también el sector privado en esto, que han entendido que pueden financiar proyectos de generación de capacidades, que las empresas, una buena forma que tienen, más de pavimentar canchas de fútbol, poner luminarias o entregar regalos para las juntas de vecinos a final de año o alguna mejora, etcétera, también pueden generar mejores capacidades. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años y que nos ha ido muy bien con el sector privado, porque al final a todos les sube como el nivel de flotación. Parte de lo que estábamos haciendo en Honduras tenía que ver con eso. En el municipio rural lo que hicimos fue, financiado por un consorcio de empresas privadas, trabajar con los funcionarios locales de un municipio rural para mejorar sus capacidades de diseño, innovación y de gestión. Y al final las externalidades positivas han sido para todos. O sea, eh, los funcionarios entregan y diseñan mejores servicios, mejor centrados en las personas, pero también el diálogo con el sector privado ha sido más fluido también porque tienen más capacidades para poder desarrollar proyectos juntos. Y ahí yo creo que hay una clave que ha sido fundamental, que es no tenerle miedo a sentar distintos actores a la mesa y lograr determinar muy bien qué es lo que aporta cada uno. Algunos aportan recursos, otros aportan conocimiento, otros aportan un territorio sobre el cual intervenir y yo creo que ese modelo que hemos venido trabajando, yo creo que este es un año que partió bien y esperamos que siga bien también. Bueno, que así sea. Me encanta sobre todo esa capacidad y esa visión de trabajar con muchas personas, porque justamente el sector público no va a dar abasto. No da abasto ahora, no da abasto antes, no va a dar abasto en 10 años, en 50. Y el reto sigue siendo en cómo es que vamos a construir capacidades y sostenibilidad para codiseñar y co-crear el futuro juntos. Un agradecimiento grande a Juan Felipe, a UNIT, y bueno, ya nos seguiremos viendo eh, a lo largo de este año, siempre pendientes de lo que hacen, y a la audiencia pues los invitamos a que también reflexionen cuáles son el tipo de proyectos que están mandando, que se están pensando y bajarlos a veces este nivel de complejidad para justamente tener algo que hable por sí mismo. No, Ángela, gracias a ti y al equipo de Futuro Público, porque realmente son un referente así para ir moviendo estos temas al futuro. Y nada, siempre conversar de estos temas en este nivel como de profundidad, honestidad y crudeza ayuda mucho a que sigamos fortaleciendo esta comunidad de innovación pública, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel global. Así que gracias nuevamente también por la invitación.
Bueno, y a toda nuestra audiencia, sigan muy pendientes de los temas que estamos transmitiendo este año, y justamente vamos a estar muy pendientes con los temas que las ciudades, los municipios, todas las organizaciones que están participando en nuestro call, en la convocatoria también, nos puedan transmitir. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.